sobre arte, memoria y derechos humanos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las autoridades en general del Ministerio de Defensa y muy en particular a dos personas que están presentes, el subsecretario de Formación del Ministerio, profesor Carlos Pérez Racetti, y la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Estela Segado. Muchas gracias por estar. Yo recuerdo que hace 30 y pico de años, poco después que había muerto el dictador Francisco Franco, los cineastas españoles decían: contra Franco filmábamos mejor. Eso será porque contra Franco se abusaba del ingenio de los creadores. No quiero decir con esto que tiene que volver la censura, ni mucho menos. Por fortuna hemos reconquistado, y espero que para toda la historia, la democracia en nuestro país. Pero sí, lo que quiero decir es que las relaciones entre arte y política no son tan directas. Entonces, en el panel de hoy me acompaña a mi izquierda Roberto Gilson Foot, que es una persona autodidacta, aunque pronto se va a graduar en alguna de las carreras que empezó, pero es una persona que sabe mucha economía, mucha filosofía, mucha ecología, tiene una formación realmente muy profunda y nos va a hablar de lo más teórico que tiene que ver con la relación entre arte, las teorías estéticas y la política. Y a mi derecha está un historiador bastante conocido, periodista en la Agencia Nacional de Noticias TELAM, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y periodista muy especializado en economía. Además, lo conozco hace mucho tiempo, es un profundo conocedor no solamente de la sociedad argentina, sino de las culturas de los lugares más remotos. Entonces, a partir de ahora los dejo con los panelistas. Primero, Roberto Gilson. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema por el cual me convocaron es la relación entre arte, política y memoria. Y tengo 20 minutos para poner sobre ese tema. Si a medida que voy avanzando aparece alguna pregunta o alguien desea alguna aclaración, con mucho gusto estoy abierto a esas consultas. Yo quería empezar con específicamente Pablo Picasso. Allá por los años del fin de la Segunda Guerra Mundial, entre 1944 y 1950, años muy marcados por una intensa actividad política para Picasso, porque a los 63 años decide afiliarse al Partido Comunista Francés. Esto, bueno, entre otras muchas cosas, trajo serios problemas con Estados Unidos, fue monitoreado por el FBI desde el 44. Al solicitar una visa para visitar Estados Unidos en 1950 para participar del Congreso Mundial de Militantes por la Paz, se le niega esa visa. La idea era persuadir a Truman de llegar a un acuerdo por la paz. Y esos años son años marcados por una muy fuerte militancia en el caso de Picasso. Él obtiene su carnet de afiliación en el año 44, en octubre del 44. Unas pocas semanas después de la liberación. Ese carnet, esa afiliación, significaba una serie de actividades, de compromisos de Picasso con la política. Entre ellos, él contribuía con fondos para financiar eventos del partido, diagramaba los pósters de campaña, también contribuía con dibujos para el Monité y, por supuesto, su actividad militante dentro del Frente o el Comité de las Artes para la Paz. Esta actividad política también empieza a involucrar a la familia de él. Él decide mudarse al sur del país, de Francia, a la ciudad de Villers, que está justo sobre el Mediterráneo, entre los Alpes y el Mediterráneo,
y decide vivir ahí. Y una de las razones por las cuales decide vivir ahí es porque el alcalde, que es también del Partido Comunista, cuando se va a hacer el Congreso en 1949, le piden a él que delinee la iconografía, la posibilidad de pintar o dibujar un símbolo. Es ahí donde nace la famosa paloma. Y justamente en el 49, cuando nace su hija, la llama Paloma. O sea, su vida también personal, familiar, empieza también a estar fuertemente vinculada a la política, desde el lugar de residencia, el nombre de la hija. Así que, ¿por qué empezar por esta militancia? ¿Por qué empezar por Picasso en esta relación entre arte y política? Entre otras cosas, no hay que olvidar que esto le costó bastante a Picasso en términos de la venta de su obra en Estados Unidos, pero también artículos duros. Recuerdo uno de 1950 del New York Times, siendo muy duro, en principio con su militancia, pero después, por supuesto, también con su obra. Y además, bueno, él empieza a incorporar temas fuertemente controversiales, políticos, como el caso de la pintura de 1951, que es la masacre de Torres. Ahora, volvemos a concentrarnos en esa afiliación, porque empiezo con este hecho que me parece que sintetiza en buena medida algunas de los ejes que tienen que ver con la relación entre arte y política. Cuando él decide afiliarse el 4 y el 5 de octubre de 1944, Le Humanité, unas pocas semanas después, le hace una entrevista que van a publicar el 29-30 de octubre de 1944. Y es muy interesante analizar las razones que él da para esa decisión. Él dice que en realidad esa decisión que él toma no la ve como una ruptura en su vida, sino que la ve como una continuidad. Y la razón de eso es que lo ve como una consecuencia lógica, derivada de toda su acción, de toda su vida. Porque él dice que nunca había considerado la pintura como una simple satisfacción de los sentidos o entretenimiento. Había siempre pensado la pintura en otros términos, no en términos de distracción. En buena parte de su vida había querido, a través del dibujo, a través de los colores, a través de la pintura, porque eso, y textualmente dice, esas eran mis armas, había querido revelar, penetrar en aquellos misterios, relaciones de poder más espurias, crímenes, y el arte él lo veía como esa herramienta, ese arma que le permitía exponer, mostrar eso. Sin embargo, él toma esta decisión de afiliarse. Insisto, tenía 63 años. Y él dice que si bien tiene conciencia de haber trabajado toda su vida, ha luchado toda su vida a través de su pintura, como él mismo se considera un verdadero revolucionario, pero en ese momento, en el momento de la liberación de París, en el momento de la liberación de Francia, considera que eso no basta. Es interesante hacer la pregunta cuando uno está leyendo la entrevista de ¿por qué no basta? ¿No? ¿Qué sentido no le alcanza a él como persona, ya no quizás como artista, lo que venía haciendo durante toda su vida? Y él lo que ve es que a partir sobre todo de la Guerra Civil Española, de la derrota de la República, lo que entiende es que esos años terribles de represión franquista o después del nacionalsocialismo, en el caso de la conquista de Francia, él ve que esa represión, esas dictaduras, no podían ser solamente enfrentadas con eso que habían sido sus armas, los pinceles, los colores y los dibujos. Entonces él se siente llamado a tener esta dimensión adicional, que sería una dimensión más militante de política partidaria. A la hora de elegir el porqué, y más específicamente a la hora de elegir en qué partido, la explicación también es interesante, ¿no? Él lo que reconoce en ese momento, además de la influencia de Aragón, de Eduard, la influencia de sus amigos dentro del partido, es que a lo largo de la Guerra Civil Española, a lo largo de la resistencia, la lucha del Ejército Rojo,
él había entendido que aquellos luchadores más decididos, aquellos que habían brindado más su sangre, su vida en la liberación, habían sido esos hombres de militancia comunista. Entonces él decide dar ese paso. En algún momento se había dicho que por ahí Picasso estaba más cerca del anarquismo, en fin, serían especulaciones, pero de hecho esto es lo que lo lleva, ¿no? La admiración que él tiene por la entrega de esos hombres en España, en Francia, en la Unión Soviética, a la lucha por la liberación. Entonces, resumamos este primer episodio, que creo que invita mucho a la reflexión, ¿no? La dimensión de él en sus armas clásicas como pintor, eventualmente como escultor también, le resultan en un momento de su vida políticamente insuficientes. No cree que solo pintando podía dar a la humanidad su máximo. Y esto es nada menos que Picasso, aquel hombre tan profundamente vinculado con las vanguardias, con las culturas. Entonces, es interesante ver en qué sentido Picasso siente que esas vanguardias estéticas, de las cuales él había sido protagonista, en el caso del cubismo, a principios del siglo, de repente le resultan insuficientes. ¿Qué? Él que había revolucionado todo el arte figurativo, que había prácticamente derribado todo el canon de arte occidental, de repente siente que eso es insuficiente. Es interesante la vivencia histórica, la vivencia personal. Entonces pensemos un poco, bueno, ¿qué son estas vanguardias modernas? El concepto de vanguardia en realidad es un concepto que el arte toma de la estrategia. Si uno piensa en términos de vanguardia, lo que va a encontrar es esa idea de avanzada, la parte del ejército que va por delante del cuerpo principal del ejército. Es un concepto tardo medieval en realidad, la idea de avanzadilla, aquello que se ubica por delante del ejército, que teóricamente actúa como explorador, pero que va anticipando el camino del grueso del ejército. En el caso después del siglo XVIII, siglo XIX, Clausewitz le agrega un concepto interesante de vanguardia, porque dice fuerza de choque. O sea, la vanguardia no es solamente lo que va adelante, sino a su vez es aquello que lleva adelante el primer choque. En el siglo XIII-XIV la caballería ligera actuaba como vanguardia. Término que después entra también a la política. Si uno piensa tanto en Trotsky como en Lenin, como en Lukács, siempre la idea de una determinación fácil de la superestructura por la estructura, en todos estos pensadores, por supuesto mucho más en Gramsci, empieza a entrar en cortocircuito. No es tan sencillo que la mera ubicación de clase implique una conciencia de clase. Entonces, esta problemática de la relación entre la posición de uno en las relaciones de clase y la relación que eso tenga con la conciencia, comienza a generar algunas necesidades políticas en términos de pensar vanguardias. En el caso de Trotsky, la imagen, la metáfora que va es que da de un motor a vapor, donde toda la gran masa del pueblo sería el vapor y la vanguardia sería una especie de pistón. Pero Lenin también tiene las discusiones acerca de la vanguardia y, por supuesto, insisto, Lukács o Gramsci también la tienen. ¿Cómo pasa ese término moldeado en la estrategia militar, resignificado en la política, al arte, sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX? Es un proceso interesante porque esas dos ideas de ir por delante y de fuerza de choque en realidad están incorporadas en las vanguardias estéticas del principio del siglo. Por de pronto, la idea de confrontación. Las vanguardias, Picasso, tiene claramente en cuenta el hecho de que lo que él hace genera un nivel de confrontación con lo que se viene haciendo. Y por otro lado, la idea bien moderna de avanzadillo, ¿no? De lo que va adelante en términos históricos. O sea, es una ruptura, pero también es la forma de señalar el camino que será seguido posteriormente.
Esta, bueno, es largo, pero el fauvismo, el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, en todas ellas lo que las atraviesa en buena medida, por supuesto con matices, es esta idea, o estas dos ideas, de ruptura, pero a su vez de ir adelante, de avanzada, de vanguardia. Ahora, concentrémonos un segundo en el cubismo, que es específicamente en donde Picasso es el protagonista. El término cubista es un término que fue acuñado en realidad como forma crítica por un crítico francés, Louis Vauxelles, quien en forma bien despectiva dice, bueno, la pintura es una pintura compuesta por pequeños cubos, por formas geométricas, una cosa que le parecía espantosa. ¿Cuándo se inicia este proceso? Bueno, en 1907. En 1907, entre el verano de 1907, junio-julio, Picasso pinta Las señoritas de Avignon. En un texto de 1913, Apollinaire va a decir, o va a redenominar el cuadro y lo va a llamar el burdel filosófico. Es un cuadro muy grande, de 243 centímetros, 233, realmente un cuadro muy, muy grande, y que se considera el momento fundacional, siempre esto se puede discutir, del cubismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese cubismo a principios de 1907 o mediados de 1907? Bueno, se desafían las formas tradicionales. Por un lado, toda la idea de representación que ha dominado el arte moderno desde el siglo XIV, XV, Van Eyck, por donde quieran empezar, formulado teóricamente por alguien como León Battista Alberti, el Tratado de la Pintura, pero también se puede leer en el Tratado de la Pintura de Leonardo, todo eso queda en cuestión. Se pierden además, o se anulan, se aplanan las imágenes, se pierde la profundidad. No hay más dibujo en perspectiva, desaparece la perspectiva. Por supuesto que hay antecedentes, el Cézanne es un obvio antecedente. Y aparece lo que se llama la perspectiva múltiple sobre el objeto. ¿Qué significa esto? Significa que el sujeto que observa, que pinta, ha perdido la centralidad del sujeto moderno, la centralidad cartesiana, y comienza a descomponer al objeto. El objeto es visto simultáneamente desde muchos puntos de vista. Sin embargo, hay un detalle que a veces se escapa, y es que en realidad el objeto después no puede recomponerse. Si bien hay múltiples perspectivas, uno después no puede ensamblar como si fueran partes, por ejemplo, esa guitarra que ha sido descompuesta. Por lo tanto, el objeto no resulta de una suma de las partes. Además, usan tonos apagados, la paleta es bastante estrecha, apenas grises, algo de verdes, marrones. Esa primera etapa se llama cubismo analítico, 1907 hasta, bueno, ahí podríamos discutir sobre las fechas, pero alrededor de 1912 se considera que el cubismo analítico se ha terminado. Ahora, pensemos en esto. Sobre el final de este periodo se llega a lo que se llama el cubismo hermético, donde Picasso hace algo junto con Braque, eventualmente con Juan Gris, pero sobre todo Picasso y Braque, hacen algo que revoluciona aún más lo que está pasando en el arte en ese momento. Y es que en esas pinturas, más allá del título como podría ser la guitarra, en realidad ya no puede reconocerse al objeto. Si en la primera etapa del cubismo analítico uno podía seguir reconociendo el objeto, en esta etapa ya no puede reconocer al objeto. Ellos en un punto, alrededor de 1912, 1911, 1912, comienzan a reconsiderar esto. O sea, han llegado a una etapa donde han abandonado tan completamente los cánones figurativos que ellos mismos comienzan a cuestionar exactamente qué es lo que hay que hacer o qué es lo que deben continuar haciendo con el arte. De hecho, nace lo que a veces se conoce como segunda etapa, yo creo que es la tercera etapa, pero no importa, que es el cubismo sintético de 1912, donde a partir de obras como la de Braque, un poquito antes de 1911, en portugués, empiezan a aparecer palabras, números, empieza nuevamente a aparecer figuración, se usa el collage, se recuperan ciertas formas y se recupera cierta forma de representación. No olvidemos lo que dijimos, ¿no? Esto es una vanguardia, ¿no? En el doble sentido, de choque y en el sentido de ir por delante. Ahora, ¿qué presupone? ¿Qué hay en el fondo de la posibilidad de plantear en 1907 ser una vanguardia?
¿Cuáles son los supuestos ontológicos, incluso metafísicos, que suponen plantear esta posibilidad de una vanguardia? Pareciera que, entre otras cosas, lo que se supone, aunque probablemente finalmente termine negándose, es la razón moderna. ¿En qué sentido? Si uno es vanguardia, si uno va adelante, significa que el camino está marcado por la unicidad. El camino es uno. ¿Cuál es ese camino en realidad que estos vanguardistas suponen? Es el camino que está marcado por esa modernidad, por ese sujeto moderno y por esa ontología moderna. Ellos pueden confrontar, romper con los cánones, porque suponen que el camino es uno. Y el concepto mismo de vanguardia es: nos van a seguir. Nosotros anticipamos algo, de hecho, hasta empíricamente se dio esto. Kurt Kahler, el que vende los cuadros, en realidad no vendía prácticamente cuadros de Braque y de Picasso, sino de más bien gente que copiaba de ellos. Pero está esta idea de que nosotros vamos adelante. Nosotros estamos haciendo una ruptura, que es una ruptura en realidad con el sujeto moderno y la ontología moderna, pero lo hacemos en el camino de la razón. Porque básicamente se supone que hay una idea de la historia, que hay una idea de la razón y que todavía hay modernidad. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Sigue? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ahora bien, ¿qué está supuesta en esa cultura? Está supuesto, por un lado, la homogeneidad del sujeto. Está supuesto Descartes. El cogito cartesiano es un sujeto que se proclama no inserto, no subsumido en lo cultural, sino que se proclama como universal. Ese yo pienso, ese yo, no es un yo en términos como lo plantearíamos hoy culturales, sino es un yo que demanda universalidad humana. Eso está supuesto en esa modernidad. Lo segundo que está supuesto es un orden racional. Insisto, la idea de vanguardia es una idea que supone una direccionalidad de la historia, que a su vez supone una racionalidad de la historia. Ahora bien, hoy en día, a 100 años de esos eventos, estamos atravesados por la discusión acerca no de la modernidad, sino de la posmodernidad. Es interesante volver a plantear la relación entre vanguardias, entre arte y política, en función de los nuevos paradigmas o formas de entender la política, enmarcados, sostenidos por la idea de la posmodernidad. Entre otras muchas cosas, la posmodernidad lo que va a decir es: en realidad no hay camino, porque lo que se ha perdido es justamente la razón moderna. Ya no hay una unidireccionalidad planteada desde el hegelianismo o desde el marxismo. La idea marxista de que vamos en un sentido, de que vamos en una dirección, es, entre otras cosas, lo que se ha perdido a partir del concepto de fin de la historia, que está en muchos hegelianos, entre ellos Hegel. La historia no va en ninguna dirección. Las motivaciones que llevaban a los hombres a sacrificar sus vidas en 1789 o en 1917, en la defensa de Madrid en el 36, o a lo largo de todo el proceso moderno, esas motivaciones